¿Deben las iglesias del primer siglo ser nuestro modelo? Algunos están comenzando a cuestionar si deben o no. Un hermano me dijo hace tiempo, Cristo debe ser nuestro modelo. Y así estaba implicando que no es tan importante seguir los ejemplos de los primeros cristianos. Dicen ellos que no importa tanto seguir la forma de organización de ellos ni la forma de adoración que ellos tenían. ¿Debemos imitar las iglesias del primer siglo o no? Depende de cómo analizamos esta pregunta. Vamos a comenzar con no. No debemos imitar a las iglesias del primer siglo en sus errores. Los corintios estaban divididos, toleraban la fornicación, abusaban de la cena, tenían un montón de problemas. No debemos imitarles a ellos. La iglesia en Éfeso había dejado su primer amor. La de la Odisea era tibia. No debemos imitarles a ellas. Otro punto. Puesto que tenemos toda la revelación de Dios en el Nuevo Testamento, no necesitamos de los dones milagrosos y de las profecías que vemos en el primer siglo. La Biblia indica que estos dones eran temporales. Hechos 8, 18, 1 Corintios 13, de 8 a 13. Y por tanto, no hay profecías hoy en día, ni lenguas milagrosas en nuestras reuniones como había en el primer siglo. Aún así, en esencia, hacemos lo mismo. La única diferencia es que ellos recibieron el mensaje inspirado en forma verbal y escrito, y nosotros solamente en forma escrita. Pero en otro sentido, sí, debemos seguir el ejemplo de las primeras congregaciones de Cristo en el primer siglo. Los tesalonicenses fueron alabados por imitar a las iglesias de Judea cuando enfrentaban la persecución. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 14. El mismo principio se aplicaría a imitarles en cuanto a otras buenas cualidades, su generosidad, su amor, su adoración ferviente, etc. Es interesante que lo que Pablo mandó a la iglesia en Corinto en cuanto a la ofrenda ya había sido enseñado en las iglesias de Galacia. 1 Corintios 16, 1 y 2. La iglesia en Corinto debía seguir el ejemplo de las iglesias en Galacia y también el de los macedonios, según la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulos 8 y 9. El apóstol Juan animó a los primeros cristianos a permanecer en lo que habían oído desde el principio. Esta es su primera carta, capítulo 2, versículo 24. Debemos nosotros también permanecer en lo que fue enseñado por Jesús y por sus apóstoles desde el principio, o sea, desde el primer siglo. Es que las iglesias del primer siglo fueron enseñadas directamente por los apóstoles inspirados de Jesucristo y por los profetas inspirados. Por tanto, al seguir el buen ejemplo de ellas, estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús. Si dejamos de imitar a las iglesias del primer siglo en sus buenas cualidades, pronto comenzamos a agregar elementos humanos a la adoración y a la organización, y resultando en el alejamiento de Dios, tal como hemos visto en el desarrollo de la iglesia romana y en varias denominaciones. Entonces, no imitemos a las iglesias del primer siglo en lo malo, pero sí que les imitemos en lo bueno, y así podemos mantenernos en el camino de Jesucristo. Muchas gracias por ver este video.